El sol de la tarde filtraba por los visillos de encaje de la casa familiar en el barrio de la Judería de Córdoba, creando patrones dorados sobre el suelo de baldosas andaluzas. Carmen Jiménez Torres doblaba cuidadosamente los manteles de hilo en el salón principal, mientras escuchaba las risas que llegaban desde el patio interior, donde su hermana Rocío probaba por enésima vez su vestido de novia. A los 32 años, Carmen había perfeccionado el arte de mantenerse ocupada para evitar pensar demasiado en su propia vida, siempre 2 pasos detrás de los sueños de otros. «Carmen, ¿puedes venir un momento?». La voz melodiosa de Rocío resonaba entre las columnas del patio, mezclándose con el murmullo de la fuente central que había sido construida por su bisabuelo décadas atrás. Carmen suspiró suavemente, dejando el último mantel sobre la cómoda de caoba y dirigiéndose hacia donde la esperaba su hermana menor. Rocío, de 30 años, irradiaba esa belleza natural que había heredado de su padre, con ojos verdes que brillaban como esmeraldas bajo el sol andaluz y cabello castaño que caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Su vestido de novia, confeccionado por las mejores costureras de Córdoba, realzaba su figura esbelta y le daba un aire de princesa de cuento que siempre había tenido, incluso de niña. «Necesito que me ayudes con esta puntilla del escote. Mamá dice que está perfecta, pero tú siempre has tenido mejor ojo para estos detalles», murmuró Rocío, ajustándose el delicado encaje que adornaba el corpino. Carmen se acercó con la precisión meticulosa que la caracterizaba, examinando cada pespunte con la atención de un orfebre evaluando una joya. «Está hermoso, Rocío. Manuel va a quedarse sin palabras cuando te vea caminar hacia el altar de la mezquita catedral», comentó Carmen mientras ajustaba imperceptiblemente la caída del encaje. Era cierto que el vestido era perfecto, como todo lo que rodeaba a su hermana menor. Desde pequeñas, Rocío había tenido esa facilidad para atraer lo mejor de la vida, mientras Carmen se contentaba con asegurar que todo funcionara a la perfección en segundo plano. Su madre, Dolores Torres, apareció en el patio llevando una bandeja con té de hierbabuena y pastas de almendra, su paso elegante a pesar de sus 58 años. Había sido una mujer hermosa en su juventud, y aunque el tiempo había suavizado sus facciones, conservaba esa dignidad natural que parecía correr por las venas de las mujeres de su familia. «Mis niñas, parecéis 2 ángeles», murmuró Dolores con ternura, dejando la bandeja sobre la mesa de hierro forjado. «Tu padre estaría tan orgulloso de verte, Rocío. Siempre decía que te casarías por todo lo alto, como una verdadera señorita cordobesa». El recuerdo del padre, que había partido 5 años atrás tras una larga enfermedad, todavía creaba un nudo en la garganta de Carmen. Antonio Jiménez había sido un hombre de principios férricos, propietario de una pequeña pero próspera explotación olivarera en las afueras de Córdoba, heredada de su padre y el padre de su padre. Carmen recordaba las tardes de su infancia, cuando él regresaba del campo con las manos manchadas de tierra y los ojos brillando de satisfacción por el trabajo bien hecho. «Carmen, ¿has pensado en lo que vas a hacer después de la boda?», preguntó Rocío mientras se quitaba cuidadosamente el vestido, ayudada por su hermana. «Manuel tiene un primo arquitecto muy interesante, recién llegado de Madrid. Podríamos organizar una cena». «No necesito que me busques novio, Rocío», respondió Carmen con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Estoy perfectamente bien cuidando de mamá y de la casa. Alguien tiene que mantener las tradiciones familiares». «Pero Carmen, tienes 32 años, no puedes dedicar toda tu vida a cuidar de otros», insistió Rocío, ignorando la mirada de advertencia que le lanzó su madre. «Papá siempre decía que querías estudiar historia del arte en Sevilla antes de que él se pusiera enfermo. Los sueños cambian, Rocío, y algunas cosas son más importantes que los deseos personales». Carmen recogió el vestido con manos expertas, colgándolo cuidadosamente en el armario de nogal que había pertenecido a su abuela. «Además, alguien tiene que encargarse de los papeles de la herencia y de mantener la propiedad del abuelo en orden». Dolores se movió incómoda en su silla, sus dedos jugueteando con el rosario de nácar que siempre llevaba consigo. «No hay prisa para esos asuntos, Carmen. Tu abuelo llevaba muy bien organizados todos sus documentos.
Todo está en orden. Precisamente por eso quiero revisarlo todo antes de que Rocío se case. Será mejor tener todo claro por si acaso. Carmen no pudo explicar por qué sentía esa urgencia de revisar los papeles familiares, pero algo en su interior le decía que era importante hacerlo pronto. Quizás era su naturaleza meticulosa, o tal vez una intuición que no sabía interpretar. Los preparativos de la boda continuaron durante las semanas siguientes con la intensidad típica de las familias cordobesas. La casa se llenó de parientes que llegaban desde pueblos cercanos. El aroma de las flores de azahar perfumaba cada rincón, y las conversaciones giraban constantemente en torno a los detalles de la ceremonia. Carmen coordinaba todo con la eficiencia de un general, organizando una campaña, mientras Rocío flotaba entre las atenciones como una princesa en su reino. Una tarde de abril, mientras Dolores había salido a comprar las últimas flores para la iglesia, Carmen decidió que era el momento perfecto para subir al desván y revisar los documentos del abuelo Antonio. La escalera de madera crujía bajo sus pies mientras ascendía hacia el espacio polvoriento donde se guardaban los recuerdos de generaciones pasadas. El desván olía a madera vieja y lavanda seca, con rayos de sol colándose entre las tejas y creando un ambiente casi mágico. Carmen encendió la bombilla desnuda que colgaba del techo y comenzó a examinar las cajas de cartón etiquetadas con la letra pulcra de su abuelo. Documentos de la finca, facturas 1970-1980, correspondencia oficial. Todo parecía perfectamente organizado, tal como había dicho su madre. Fue al abrir la tercera caja cuando encontró algo inesperado, un sobre de papel amarillento, sin etiquetar, escondido debajo de una pila de escrituras notariales. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo abría, revelando un puñado de cartas escritas con letra femenina y fechadas entre 1965 y 1970. La primera carta comenzaba: Mi querido Antonio, espero que esta carta te encuentre bien. Los niños preguntan constantemente por ti, especialmente la pequeña María. Carmen sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Su abuelo, el hombre íntegro y devoto que había sido el pilar moral de la familia, había mantenido correspondencia con una mujer llamada Esperanza durante años. Las cartas hablaban de visitas secretas, de dinero enviado mensualmente y de 3 niños que llevaban el apellido Jiménez. Al final de la última carta, fechada pocos meses antes de la partida del abuelo, Esperanza escribía: Antonio, los niños ya son mayores y entienden la situación, pero necesitan saber que no los has olvidado. María cumple 18 años el próximo mes y pregunta si algún día podrá conocer a sus hermanas de Córdoba. Las manos de Carmen temblaron tanto que casi deja caer las cartas. ¿Hermanas? ¿Su abuelo había tenido otra familia? La habitación parecía girar a su alrededor mientras intentaba procesar la información. Durante 30 años, habían vivido creyendo que eran los únicos herederos del legado de Antonio Jiménez, los únicos portadores de su nombre y su historia. Y ahora descubría que en algún lugar, probablemente no muy lejos de Córdoba, había 3 personas que compartían su sangre y que habían crecido en la sombra de un secreto que había muerto con su abuelo. El sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó. Era Dolores, que regresaba de sus compras. Carmen guardó rápidamente las cartas en el sobre y lo escondió entre sus ropas, sintiendo como si llevara un peso de plomo en el pecho. Bajó del desván con piernas temblorosas, intentando componer su expresión para que su madre no notara nada extraño. «Carmen, ¿estás bien? Te veo muy pálida», observó Dolores mientras colocaba las flores en jarrones de cerámica. «Estoy perfectamente, mamá. Solo un poco cansada de tanto ajetreo con la boda». Carmen se las arregló para sonreír, aunque sentía que su mundo acababa de cambiar para siempre. «¿Necesitas ayuda con las flores?». Esa noche, Carmen no pudo conciliar el sueño. Las cartas parecían quemarle la piel desde el cajón de su cómoda, donde las había escondido. Una y otra vez, releía mentalmente las palabras de Esperanza, intentando reconstruir la historia que su abuelo había mantenido oculta durante décadas. ¿Cómo había sido capaz de mantener ese secreto? ¿Su padre lo había sabido? ¿Y su madre?
Las preguntas se multiplicaban en su mente como ondas en un estanque, cada una generando más dudas y confusión. La mañana siguiente llegó con el bullicio habitual de los preparativos de boda, pero Carmen se movía como un autómata, cumpliendo con sus tareas mientras su mente permanecía anclada en el descubrimiento del desván. Rocío, radiante y emocionada, no notó el estado de su hermana, demasiado absorta en los últimos detalles de su gran día. «Carmen, ¿has visto mis pendientes de perlas? Los que me regaló papá para mi graduación», preguntó Rocío, revolviendo entre sus joyas. «Quiero llevarlos en la boda como algo que me conecte con él». «Están en el joyero de mamá, en su habitación», respondió Carmen automáticamente, aunque parte de ella se preguntaba si su padre habría sabido sobre la otra familia. ¿Habría sido cómplice del secreto de su propio padre o habría vivido toda su vida sin conocer la verdad? Manuel llegó esa tarde para ultimar los detalles de la ceremonia. Era un hombre de 35 años, arquitecto de profesión, con esa elegancia natural que caracterizaba a las familias acomodadas de Córdoba. Había conocido a Rocío en una exposición de arte en el Alcázar de los Reyes Cristianos, y desde el primer momento había quedado prendado de su belleza y su carisma natural. «Carmen, quería agradecerte todo lo que has hecho por nosotros», le dijo Manuel mientras esperaban a que Rocío terminara de arreglarse. «Sé que has sido tú quien ha organizado todo esto con tanta perfección. Rocío es muy afortunada de tener una hermana como tú». «Es lo que hace una familia», respondió Carmen, aunque las palabras le sonaron huecas después de su descubrimiento. ¿Qué significaba realmente ser una familia cuando había secretos tan grandes ocultos durante décadas? Los días previos a la boda pasaron en una neblina de actividad frenética. Carmen cumplía con sus obligaciones como hermana de la novia, pero su mente estaba constantemente ocupada con las implicaciones de lo que había descubierto. Finalmente, llegó el día de la boda. La mezquita catedral de Córdoba se llenó de invitados vestidos con sus mejores galas, las flores de azahar perfumaban el aire, y Rocío caminó hacia el altar del brazo de su tío paterno, radiante como una princesa de cuento. Carmen, elegante en su vestido de color azul pálido, observaba la ceremonia desde la primera fila, junto a su madre, quien lloraba lágrimas de alegría. Pero incluso en ese momento de felicidad familiar, Carmen no podía dejar de pensar en las 3 personas que compartían su apellido y que tal vez nunca sabrían que ese día su media hermana se había casado en la catedral más hermosa de Andalucía. El peso del secreto se hacía cada vez más pesado y Carmen comenzó a comprender que su vida acababa de dividirse en un antes y un después de esas cartas amarillentas. La recepción se celebró en los jardines del Alcázar, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir la unión de los jóvenes esposos. Las guitarras sonaron hasta altas horas. Los invitados bailaron sevillanas y tangos, y las risas llenaron la noche cordobesa. Carmen sonreía y conversaba con los invitados, cumpliendo perfectamente su papel de hermana orgullosa, pero por primera vez en su vida se sentía como una actriz representando un papel en una obra cuyo guión no conocía completamente. Cuando finalmente los novios partieron hacia su luna de miel en Italia, Carmen se quedó sola con su madre y con el peso de un secreto que parecía crecer cada día. Las cartas seguían escondidas en su cajón, esperando a que tomara una decisión sobre qué hacer con la verdad que habían revelado. Pero Carmen no tenía idea de que ese era solo el primer hilo de una madeja que, una vez comenzara a desenredarse, cambiaría para siempre la historia de su familia. La casa se sintió extrañamente silenciosa después de la partida de Rocío. Dolores se movía por las habitaciones como un fantasma, recogiendo los últimos vestigios de la celebración y suspirando de vez en cuando al recordar momentos especiales de la boda. Carmen aprovechó esa tranquilidad para volver al desván, esta vez con una linterna más potente y la determinación de revisar cada caja, cada documento, cada rincón donde pudiera haber más secretos escondidos. Fue durante esa segunda exploración cuando encontró algo que la dejó completamente sin aliento. Escondido detrás de una viga de madera, había un sobre más grande que contenía fotografías. La primera imagen mostraba a su abuelo Antonio, joven y sonriente,
abrazando a una mujer morena de ojos dulces. Detrás de ellos se veían 3 niños, 2 varones y una niña que no podía tener más de 10 años. Todos sonreían a la cámara con la naturalidad de una familia feliz posando para un retrato dominical. Carmen examinó cada fotografía con la minuciosidad de un detective. La mujer de las fotos tenía que ser Esperanza, la autora de las cartas. Los niños llevaban ropas sencillas pero limpias y sus rostros tenían esa alegría inocente de la infancia. Pero lo que más impactó a Carmen fue darse cuenta de que la niña tenía sus mismos ojos, la misma forma de sonreír, los mismos hoyuelos en las mejillas que ella había heredado de su abuelo. En la parte posterior de una de las fotografías, con la letra cuidadosa de su abuelo, estaba escrito: Esperanza, Miguel, José y María. Navidad 1968. Que Dios bendiga a nuestra familia. Carmen tuvo que sentarse en una caja de cartón para procesar lo que acababa de leer. Su abuelo no solo había mantenido una relación secreta durante años, sino que consideraba a esa mujer y esos niños como su familia también. Las implicaciones de este descubrimiento eran abrumadoras. Si esos niños eran realmente hijos de su abuelo, entonces Carmen y Rocío tenían 3 mediotíos que nunca habían conocido. Y si habían tenido hijos, entonces había una generación completa de primos esparcidos por algún lugar de Andalucía, creciendo sin saber que tenían familia en Córdoba. Carmen guardó las fotografías junto con las cartas, sintiendo como si llevara dinamita en sus manos. Cada día que pasaba sin decir nada, se hacía más difícil mantener la compostura delante de su madre. Dolores había comenzado a hacer comentarios sobre lo callada que estaba Carmen últimamente, y varias veces la había encontrado perdida en sus pensamientos, mirando al vacío con expresión preocupada. «Carmen, hija, ¿estás segura de que te encuentras bien?», preguntó Dolores una mañana mientras desayunaban café con tostadas en el patio. «Desde la boda de Rocío pareces diferente. ¿Te sientes sola sin tu hermana?». «Estoy perfectamente, mamá. Solo estoy un poco cansada después de tanto ajetreo», mintió Carmen, removiendo su café con más fuerza de la necesaria. «Tal vez debería tomarme unos días de descanso». «Esa es una excelente idea. ¿Por qué no te vas unos días a la playa? Hace años que no sales de Córdoba, excepto para cosas de la familia». Dolores sonrió cálidamente, pero Carmen notó algo extraño en su mirada, como si también ella estuviera ocultando algo. Fue esa misma tarde cuando Carmen decidió que tenía que hacer algo con la información que había descubierto. No podía seguir viviendo con ese peso en el pecho, pero tampoco sabía cómo abordar el tema con su madre. Decidió comenzar por intentar localizar a la familia de las fotografías. Si todavía vivían, tenía derecho a conocer la verdad sobre su historia familiar. Carmen había heredado las habilidades organizativas de su abuelo, y esa meticulosidad le sirvió ahora para planificar su búsqueda. Las cartas mencionaban un pueblo llamado Baena, a unos 50 kilómetros de Córdoba. Era un lugar lo suficientemente pequeño para que fuera posible localizar a una familia con el apellido Jiménez, pero lo suficientemente grande para que pudiera hacer sus investigaciones sin llamar demasiado la atención. Le dijo a su madre que iba a visitar a una antigua compañera de colegio que se había casado y vivía en Baena. Una mentira que la hizo sentirse culpable, pero que era necesaria para mantener su búsqueda en secreto hasta saber exactamente qué iba a encontrar. El viaje a Baena en el autobús de línea le dio tiempo para prepararse mentalmente para lo que pudiera descubrir. El paisaje andaluz desfilaba por la ventanilla. Olivos que se extendían hasta el horizonte, pueblos blancos encaramados en colinas, cielos azules que parecían pintados por la mano de Dios. Era el mismo paisaje que había contemplado su abuelo durante sus viajes secretos, los mismos caminos que había recorrido para mantener unida a una familia que nadie más conocía. Baena resultó ser un pueblo hermoso, con calles empedradas que subían y bajaban entre casas encaladas de blanco, iglesias antiguas y plazas sombreadas por naranjos. Carmen se dirigió primero al ayuntamiento, donde una empleada mayor y amable la ayudó a consultar los registros de habitantes. «¿Jiménez dice usted? Pues sí, hay varias familias Jiménez en el pueblo. Pero si busca a la familia de Esperanza Jiménez,
la que vivía en la calle de la Fuente. Me temo que ya no está aquí, le informó la mujer mientras revisaba unos archivadores antiguos. El corazón de Carmen se aceleró. ¿Sabe qué pasó con ellos? La pobre Esperanza falleció hace unos 10 años. Sus hijos se dispersaron por diferentes sitios. Miguel se fue a Sevilla, José a Granada y María, creo que María se quedó más cerca, en Lucena. Pero no estoy segura. Carmen sintió una mezcla de decepción y alivio. Por un lado, ya no podría hablar con Esperanza para conocer de primera mano la historia de su relación con su abuelo. Por otro lado, significaba que al menos algunos de sus medios tíos seguían vivos y posiblemente localizables. ¿Podría darme alguna información sobre cómo contactar con ellos?, preguntó Carmen, intentando mantener un tono casual. Bueno, eso ya es más complicado. Los registros que tenemos aquí no se actualizan cuando la gente se muda. Pero si quiere, puede hablar con doña Carmen. Es curioso, se llama igual que usted, que vive en la calle de la Fuente. Ella conocía muy bien a la familia Jiménez y tal vez pueda ayudarla. Carmen siguió las indicaciones hasta una casa pequeña pero cuidadosamente mantenida, con macetas de geranios rojos adornando la fachada blanca. Una mujer de unos 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño y ojos vivaces, abrió la puerta tras sus golpes. «Buenos días, señora. Mi nombre es Carmen y estoy buscando información sobre la familia Jiménez que vivía en esta calle. En el ayuntamiento me dijeron que usted podría ayudarme». «¡Ay, los Jiménez! Claro que los conocía. Esperanza era una mujer maravillosa y sus hijos unos ángeles. ¿Puedo preguntar por qué los busca?». Carmen había preparado una historia parcialmente verdadera. «Creo que podríamos ser familia lejana. Mi abuelo también se llamaba Antonio Jiménez y he encontrado unas cartas que sugieren que conocía a Esperanza». Los ojos de la mujer se iluminaron con comprensión y algo que parecía compasión. «Ah, entonces usted debe ser...». «Pase, pase. Esto es algo que debe escuchar sentada». Carmen siguió a la mujer hasta un salón pequeño pero acogedor, decorado con fotografías de familia y santos. La mujer le sirvió un vaso de agua fresca y se sentó frente a ella. «Querida, toda la gente del pueblo sabía lo de don Antonio y Esperanza. Él venía cada mes religiosamente durante más de 20 años. Era un hombre bueno, siempre ayudaba a la familia con lo que necesitaran. Los niños lo llamaban abuelo, aunque sabíamos que no era exactamente su abuelo». «¿No era su abuelo?». Carmen se inclinó hacia adelante, confundida. «No, hija. Don Antonio era el padre de Esperanza. Ella era su hija, pero había nacido antes de que él se casara con su esposa legítima en Córdoba. Cuando Esperanza era muy joven, se quedó embarazada y tuvo a Miguel, José y María. Don Antonio se hizo cargo de todos ellos, pero en secreto, para no causar escándalo en su familia de Córdoba». Carmen sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Esperanza no había sido la amante de su abuelo, sino su hija. Los 3 niños de las fotografías no eran sus mediotíos, sino sus tíos. Y eso significaba que tenía una familia completa que nunca había conocido, incluyendo posiblemente docenas de primos. «¿Está segura de esto?», preguntó Carmen con voz temblorosa. «Completamente segura, hija. Esperanza me lo contó todo poco antes de partir. Se sentía muy culpable por mantener el secreto, pero don Antonio le había hecho prometer que no diría nada hasta después de su partida. Él temía que la verdad destruyera a su familia de Córdoba». Carmen permaneció en silencio durante varios minutos, intentando procesar esta nueva información. Su abuelo no había sido infiel a su abuela, pero sí había ocultado la existencia de una hija ilegítima y 3 nietos. La situación era compleja desde el punto de vista moral y emocional, pero de alguna manera menos dolorosa que descubrir una traición conyugal. «¿Sabe cómo puedo contactar con Miguel, José o María?», preguntó finalmente. «María es la más fácil de localizar. Se casó con un hombre de Lucena apellidado Morales, y tengo entendido que tiene una tienda de ropa allí. Los hombres será más difícil, pero si encuentra a María, ella podrá darle información sobre sus hermanos». Carmen se despidió de la amable mujer con una mezcla de gratitud y ansiedad. El viaje de regreso a Córdoba se le hizo eterno, su mente trabajando sin descanso para procesar todo lo que había descubierto.
Tenía una tía llamada María que vivía en Lucena, probablemente tenía primos de su edad, y su madre había vivido toda su vida sin saber que tenía una hermanastra. Esa noche, Carmen se quedó despierta hasta muy tarde, mirando las fotografías y releyendo las cartas bajo la luz de su lámpara de noche. Las palabras de esperanza adquirían ahora un significado completamente diferente. No eran las palabras de una amante secreta, sino las de una hija que luchaba por mantener viva la conexión con el padre que no había podido reconocerla públicamente. La mañana siguiente, Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. No podía seguir guardando ese secreto ella sola. Tenía que hablar con su madre y tenía que encontrar a María. Pero primero necesitaba estar completamente segura de todos los hechos antes de causar una conmoción en su familia. Decidió hacer un viaje a Lucena para buscar a María antes de revelar nada a su madre. Si podía hablar con su tía y conocer su versión de la historia, estaría mejor preparada para manejar las reacciones emocionales que inevitablemente seguirían a su revelación. El problema era cómo explicar a su madre otro viaje misterioso sin despertar sospechas. Dolores ya había comentado varias veces lo extraña que encontraba a Carmen últimamente, y otro viaje inexplicable podría hacer que comenzara a hacer preguntas incómodas. Fue entonces cuando Carmen se dio cuenta de que su madre también había estado actuando de manera extraña últimamente. Había comenzado a recibir más correspondencia de la habitual, cartas que guardaba rápidamente cuando Carmen aparecía, y había empezado a salir de casa los martes por la tarde sin explicar exactamente a dónde iba. Una sospecha terrible comenzó a formarse en la mente de Carmen. ¿Era posible que su madre ya supiera sobre la existencia de Esperanza y sus hijos? ¿Había sido ella también parte del secreto durante todos estos años? La idea de que su madre hubiera mantenido una mentira tan grande durante décadas era casi tan impactante como el descubrimiento original. Carmen había basado toda su identidad en ser la hija responsable de una familia honorable y transparente. Si resultaba que todo había sido una fachada cuidadosamente mantenida, ¿qué significaba eso sobre quién era ella realmente? Esa tarde, cuando Dolores anunció que iba a salir a hacer unos recados, Carmen decidió seguirla. Se sentía culpable por espiar a su propia madre, pero necesitaba saber la verdad. Se mantuvo a distancia prudencial mientras Dolores caminaba por las calles empedradas del centro histórico de Córdoba, hasta que finalmente se detuvo frente a la oficina de correos principal. Carmen se escondió detrás de una columna y observó cómo su madre se dirigía a una ventanilla específica, donde intercambió unas palabras con el empleado antes de recibir un sobre. Dolores guardó rápidamente la carta en su bolso y se dirigió hacia un banco cercano, donde se sentó y la leyó con expresión concentrada. Incluso desde la distancia, Carmen pudo ver que su madre se emocionaba mientras leía. Sus hombros se tensaron, llevó una mano a su boca y por un momento pareció que iba a llorar. Luego guardó cuidadosamente la carta en su bolso y comenzó a caminar lentamente hacia casa, con la mirada perdida y los pasos lentos de alguien que carga con un peso emocional considerable. Carmen llegó a casa antes que su madre, fingiendo que había estado ocupada con las tareas domésticas habituales. Cuando Dolores entró, sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, pero se las arregló para sonreír y preguntar por los planes de Carmen para la cena. «Mamá, ¿está todo bien? Pareces un poco alterada», se aventuró a decir Carmen, estudiando cuidadosamente la reacción de su madre. «Estoy perfectamente, hija, solo un poco cansada. A mi edad, caminar por el centro bajo este sol agota más de lo que solía». Dolores se dirigió hacia su habitación, pero se detuvo en el umbral. «Carmen, hay algo que...» No es nada importante. Hablamos mañana». Esa noche, Carmen no pudo conciliar el sueño. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que la inquietaba profundamente. Su madre sabía algo, posiblemente todo, sobre el secreto de la familia. Las cartas que recibía los martes podrían ser de María o de alguno de sus hermanos. Y si eso era cierto, entonces Carmen había estado viviendo una mentira durante 32 años, no solo sobre la existencia de su familia extendida, sino también sobre la honestidad de su propia madre.
La revelación de que no era la única guardiana de secretos familiares cambió completamente la perspectiva de Carmen sobre su situación. Ya no era una hija que había descubierto accidentalmente un secreto familiar. Era una mujer que había sido deliberadamente excluida de una verdad que otros conocían y manejaban sin ella. Esa realización la llenó de una mezcla de dolor, traición y, sorprendentemente, alivio. El peso del secreto ya no era solo suyo, pero también significaba que tendría que confrontar a su madre con lo que había descubierto. Y esa conversación prometía ser una de las más difíciles de su vida. Al amanecer, Carmen tomó una decisión definitiva. Ese mismo día, hablaría con su madre y pondría todas las cartas sobre la mesa. Ya había suficientes secretos en su familia y era hora de que la verdad completa y dolorosa saliera finalmente a la luz. Mientras preparaba el café de la mañana, Carmen organizó mentalmente lo que iba a decir. Tenía las cartas de Esperanza, las fotografías del desván, y ahora también tenía la certeza de que su madre había estado manteniendo correspondencia con la otra rama de la familia. Era hora de que las dos mujeres de la casa dejaran de vivir en la mentira y comenzaran a construir una nueva base de honestidad, sin importar cuán doloroso fuera el proceso. El sol de la mañana entraba por las ventanas del patio, creando los mismos patrones dorados que había observado el día del descubrimiento de las cartas. Pero Carmen ya no era la misma mujer que había sido entonces. En pocas semanas, había pasado de ser la hija obediente que creía conocer su historia familiar a convertirse en una detective de su propia vida, descubriendo verdades que cambiarían para siempre su comprensión de quién era y de dónde venía. Cuando Dolores apareció para el desayuno, Carmen ya tenía las cartas y fotografías dispuestas sobre la mesa del comedor, junto con las tazas de café. Su madre se detuvo en seco al ver los documentos, su rostro perdiendo color mientras reconocía inmediatamente lo que Carmen había encontrado. «Creo que tenemos que hablar, mamá», dijo Carmen con voz firme pero cariñosa. «Y creo que ya es hora de que me cuentes toda la verdad». Dolores se sentó lentamente en su silla habitual, sus manos temblando ligeramente mientras tomaba una de las fotografías. Era la imagen de su suegro con Esperanza y los 3 niños, la familia secreta que había conocido durante décadas pero nunca había mencionado. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó Dolores con voz apenas audible. «Encontré las cartas hace 3 semanas, el día después de la boda de Rocío. Pero acabo de descubrir que tú también lo sabías. ¿Desde cuándo, mamá?». Dolores suspiró profundamente, como si finalmente pudiera soltar un peso que había cargado durante años. «Desde antes de casarme con tu padre. Don Antonio me lo contó todo cuando tu padre me pidió en matrimonio. Dijo que era importante que yo supiera que había una parte de la familia que tendríamos que mantener en secreto, al menos hasta que él decidiera cómo manejar la situación. ¿Y nunca decidió cómo manejarla? Al principio, siempre decía que algún día nos los presentaría oficialmente, pero pasaron los años, nacisteis vosotras, y la situación se volvió más complicada. ¿Cómo les explicas a 2 niñas pequeñas que tienen una tía y 3 primos que nunca han conocido porque el abuelo cometió un error en su juventud?» Carmen asintió, comenzando a comprender la complejidad de la situación desde la perspectiva de sus padres. «¿Papá también lo sabía?». «Tu padre lo supo desde el principio. De hecho, fue él quien insistió en que mantuviéramos el secreto después de que nacisteis. Decía que era mejor para vosotras crecer sin esa carga, al menos hasta que fuerais mayores. ¿Y por qué no nos lo dijisteis cuando fuimos mayores?». Dolores tomó un sorbo de café, ganando tiempo para organizar sus pensamientos. «Al principio pensamos hacerlo cuando cumplieras 18 años, pero justo entonces tu padre se puso enfermo y parecía cruel añadir más complicaciones a una situación ya difícil. Después, cuando él partió, tú estabas tan dedicada a cuidar de la familia y mantener las tradiciones que temí que la verdad te destruyera. ¿Has estado en contacto con ellos todos estos años?». «Sí», admitió Dolores, bajando la mirada. «Cuando don Antonio partió, yo continué enviando dinero cada mes como él había hecho. Me parecía lo correcto. Esperanza nunca pidió nada, pero tenía 3 hijos que criar sola, y nosotras teníamos más de lo que necesitábamos».
Carmen sintió una mezcla de admiración y frustración hacia su madre. Por un lado, había mostrado una generosidad y sentido de responsabilidad admirables. Por otro lado, había mantenido a sus propias hijas en la ignorancia durante décadas. ¿Sigues enviando dinero? Ya no. Después de que Esperanza partió, mantuve correspondencia con María. Ella se casó bien y no necesita ayuda económica, pero seguimos escribiéndonos. Las cartas que llegan los martes son de ella. ¿Qué te cuenta en las cartas? Sobre todo cosas de la familia. María tiene 2 hijos, Miguel tiene 3, y José nunca se casó, pero adoptó a una niña. Te cuenta sobre sus vidas, sobre cómo les va en el trabajo, sobre las celebraciones familiares. Es como tener noticias de parientes que viven lejos. Carmen se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Tenía 5 primos que nunca había conocido. Una de sus tías había estado enviándole noticias de la familia durante años. Y su madre había cargado con el peso de mantener unidas a 2 familias sin que ninguna de las 2 supiera de la existencia completa de la otra. ¿Ellos saben de nosotras? Saben que don Antonio tenía una familia en Córdoba, pero no conocen vuestros nombres ni nada específico sobre vuestras vidas. María me ha preguntado varias veces si algún día podríamos conocernos, pero siempre le he dicho que no era el momento adecuado. ¿Y cuándo sería el momento adecuado, mamá? Dolores levantó la mirada para encontrarse con los ojos de su hija, y Carmen vio en ellos años de culpa, preocupación y amor mal dirigido. Honestamente, Carmen, no lo sé. He estado esperando una señal, una ocasión natural, o simplemente el valor para cambiar una situación que se ha mantenido estable durante tanto tiempo. Cuando se guarda un secreto durante décadas, romper el silencio se vuelve cada vez más difícil. Bueno, pues creo que ha llegado el momento, dijo Carmen con determinación. No podemos seguir viviendo divididas entre 2 familias que no se conocen. No está bien para ellos, no está bien para nosotras, y definitivamente no es lo que el abuelo hubiera querido al final. ¿Estás segura de que quieres abrir esa puerta, Carmen? Una vez que la abramos, no podremos cerrarla. Rocío acaba de casarse, está empezando una nueva vida. ¿Es justo alterarla con esto ahora? Rocío es una mujer adulta, mamá. Tiene derecho a conocer su historia familiar completa, igual que yo tenía derecho a conocerla hace años. Y ellos tienen derecho a saber que tienen familia aquí. Dolores asintió lentamente, como si finalmente aceptara lo inevitable. ¿Qué propones que hagamos? Primero, quiero que me enseñes todas las cartas de María. Quiero conocer todo lo que pueda sobre nuestra familia antes de conocerla personalmente. Después creo que deberíamos escribirle una carta explicando la situación y preguntando si estaría dispuesta a conocernos. ¿Y Rocío? Le contaremos todo cuando regrese de su luna de miel. Tiene derecho a saberlo, pero también tiene derecho a disfrutar de sus primeras semanas de casada sin complicaciones familiares. Dolores se levantó de la mesa y desapareció en su habitación durante varios minutos. Cuando regresó, llevaba una caja de madera pulida que Carmen nunca había visto antes. La colocó sobre la mesa y la abrió, revelando docenas de cartas cuidadosamente ordenadas por fechas. Estas son todas las cartas de María desde que comenzamos a escribirnos hace 12 años, explicó Dolores. También hay algunas fotografías que me ha enviado a lo largo de los años. Carmen comenzó a revisar las cartas cronológicamente, leyendo la historia de una familia que había crecido paralela a la suya. María escribía sobre las primeras comuniones de sus hijos, sobre las bodas de sus hermanos, sobre los logros académicos de sus sobrinos. Era como leer el diario de una familia normal, excepto que esa familia normal resultaba ser la suya. Las fotografías mostraban la evolución de los años. María como una joven madre sosteniendo a su primer hijo, los hermanos Miguel y José en las bodas de sus respectivos matrimonios, reuniones familiares en Navidad donde todos parecían felices y unidos. Carmen estudió cada rostro, buscando parecidos familiares, tratando de imaginar cómo habría sido crecer conociendo a esas personas. «Se parecen a nosotras», observó Carmen señalando una fotografía donde María sonreía junto a sus 2 hijos. «Este niño tiene los mismos ojos que Rocío. Sí, el parecido familiar es muy fuerte».
Cuando vi las primeras fotografías que me envió María, me quedé impresionada por lo mucho que se parecían a vosotras a la misma edad. Carmen pasó el resto de la mañana leyendo cartas y estudiando fotografías, construyendo gradualmente un retrato mental de la familia que nunca había conocido. María emergía como una mujer fuerte y cariñosa, muy parecida a Carmen en su dedicación a mantener unida a la familia. Miguel parecía ser el emprendedor del grupo, con varios negocios exitosos en Sevilla. José, el más joven, había sido maestro durante toda su vida y había adoptado a una niña huérfana que ahora tenía 15 años. Son buenas personas, comentó Carmen después de leer la última carta. Siempre lo han sido. Esperanza crió muy bien a sus hijos, a pesar de las dificultades. Y don Antonio se aseguró de que nunca les faltara nada esencial. ¿Crees que nos aceptarán? Después de todos estos años de secreto, ¿no estarán resentidos? Por las cartas de María, creo que estarán encantados de conoceros. Siempre ha expresado curiosidad sobre vosotras y respeto por la decisión de mantener la distancia. Pero también ha dejado claro que sería feliz si algún día las circunstancias permitieran un encuentro. Carmen tomó papel y pluma de la escritura de su madre y comenzó a redactar una carta que cambiaría el rumbo de ambas familias. Querida María, escribió, soy Carmen, la hija mayor de Dolores. Mi madre me ha contado sobre la correspondencia que habéis mantenido durante años y acabo de descubrir la existencia de vuestra familia. Espero que puedas perdonar que hayamos tardado tanto tiempo en contactar contigo directamente. La carta le llevó varias horas escribir, ya que Carmen quería encontrar el tono perfecto, respetuoso pero cálido, explicativo pero no excesivamente detallado. Finalmente, después de varios borradores, logró una versión que tanto ella como su madre consideraron apropiada. ¿Estás segura de que quieres enviar esto?, preguntó Dolores una última vez. Completamente segura, mamá. Es hora de que nuestra familia esté completa. Fueron juntas a la oficina de correos, donde Carmen entregó personalmente la carta que acabaría con 3 décadas de separación familiar. Mientras caminaban de regreso a casa, ambas mujeres se sentían como si hubieran cruzado un punto de no retorno. La vida, tal como la habían conocido, estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, durante la cena, Dolores y Carmen hablaron abiertamente sobre la familia secreta por primera vez en sus vidas. Dolores compartió anécdotas sobre las cartas de María, historias sobre los logros de los primos desconocidos y recuerdos de las conversaciones que había mantenido con don Antonio sobre sus dos familias. Siempre se sentía culpable, reveló Dolores. No por haber tenido a Esperanza, eso había ocurrido antes de conocer a tu abuela, sino por no haber encontrado una manera de unir a las dos familias oficialmente. Decía que sus 2 grandes arrepentimientos eran no haber sido lo suficientemente valiente para desafiar las convenciones sociales y haber dejado que el tiempo hiciera la situación más complicada en lugar de más simple. ¿Crees que habría aprobado lo que estamos haciendo? Creo que se habría sentido aliviado y orgulloso. Siempre quiso que sus 2 familias se conocieran. Simplemente nunca encontró la manera correcta de hacerlo. Los días siguientes pasaron con una lentitud exasperante. Carmen revisaba el buzón cada mañana, esperando una respuesta de María. Dolores parecía más relajada de lo que había estado en años, como si finalmente hubiera soltado un peso que había cargado durante décadas. Finalmente, 5 días después de enviar la carta, llegó la respuesta. Carmen reconoció inmediatamente la letra cuidadosa que había visto en tantas cartas dirigidas a su madre. Con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó. Querida Carmen, no puedes imaginar la alegría que me ha causado recibir tu carta. Durante años he soñado con el día en que podríamos conocernos como la familia que somos. Mis hermanos y yo hemos hablado mucho sobre vosotras a lo largo de los años, preguntándonos cómo seríais, qué habríais estudiado, cómo habríais sido vuestras vidas. La carta continuaba durante 3 páginas, llena de calidez, curiosidad y planes para un encuentro. María proponía que se conocieran en Córdoba, ya que tanto Miguel como José podrían viajar desde Sevilla y Granada para la ocasión. Sugería una comida familiar en casa de Carmen y Dolores, algo íntimo donde pudieran hablar con tranquilidad y comenzar a conocerse realmente.
Quiere conocernos, le dijo Carmen a su madre con lágrimas en los ojos. Dice que sus hermanos están emocionados y que han estado esperando este momento durante años. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, preguntó Dolores, también emocionada. Después de tantos años de división, nuestra familia finalmente va a estar completa. Carmen asintió, pero una parte de ella pensaba en Rocío, que seguía en Italia disfrutando de su luna de miel, ajena a la revolución que estaba ocurriendo en su familia. Cuando regresara se encontraría con que tenía 3 tíos, 5 primos y toda una historia familiar que nunca había conocido. ¿Crees que Rocío se sentirá traicionada por no haber estado aquí para esto?, preguntó Carmen. Creo que Rocío se sentirá emocionada de tener más familia que amar, respondió Dolores con confianza. Siempre ha sido más abierta a los cambios que tú. Además, cuando vea lo felices que estamos nosotras con este descubrimiento, ella también se contagiará de la alegría. Carmen escribió inmediatamente una respuesta a María, aceptando la propuesta de encuentro y sugiriendo una fecha para la semana siguiente al regreso de Rocío de su luna de miel. Quería que su hermana estuviera presente para ese momento histórico. Quería que toda la familia estuviera junta cuando finalmente se cerrara el círculo que había estado abierto durante 3 décadas. Mientras escribía, Carmen reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en tan pocas semanas. Había pasado de ser una mujer que creía conocer perfectamente su historia familiar a descubrir que tenía toda una rama de parientes que la esperaban con los brazos abiertos. Había confrontado a su madre sobre secretos guardados durante décadas y en lugar de encontrar traición, había encontrado una historia de amor, sacrificio y responsabilidad familiar que la llenaba de orgullo. Más importante aún, había aprendido que la verdad, por complicada que fuera, siempre era preferible a la mentira, por cómoda que pudiera parecer. Los secretos familiares tenían una manera de crecer y complicarse con el tiempo, pero también tenían el poder de unir a las familias cuando finalmente salían a la luz con amor y honestidad. Cuando Rocío regresó de su luna de miel, bronceada y radiante de felicidad, se encontró con una Carmen y una Dolores que parecían diferentes, más relajadas, más conectadas entre ellas y claramente guardianas de algún secreto emocionante. ¿Qué habéis estado haciendo mientras yo no estaba?, preguntó Rocío con curiosidad, dejando sus maletas en el recibidor. Las dos parecéis, no sé, diferentes. Siéntate, Rocío, dijo Carmen con una sonrisa. Tenemos algo muy importante que contarte, algo que va a cambiar tu perspectiva sobre nuestra familia para siempre. Y así, en el mismo patio donde todo había comenzado semanas atrás, Carmen comenzó a contarle a su hermana la historia de las cartas amarillentas, las fotografías escondidas y la familia que las había estado esperando durante 30 años. Al final del relato, Rocío tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de emoción pura. ¿Quieres decir que tengo 3 tíos y 5 primos que nunca he conocido?, preguntó incrédula. Y que van a venir a conocernos la semana que viene, añadió Dolores. Esto es increíble. Es como descubrir que tienes un tesoro escondido en tu propia casa. Rocío se levantó y abrazó a su madre y a su hermana. ¿Por qué tardasteis tanto en contármelo? Porque a veces, dijo Carmen, pensando en todo lo que había aprendido sobre sí misma y sobre su familia, los secretos más importantes son los que más miedo nos da compartir, pero también son los que más nos liberan cuando finalmente encontramos el valor para revelarlos. El día del encuentro amaneció soleado y cálido, perfecto para la reunión que cambiaría para siempre la dinámica de la familia Jiménez. Carmen había pasado toda la mañana preparando una comida tradicional cordobesa: salmorejo, flamenquín, rabo de toro y, para el postre, tocino de cielo. Quería que sus recién descubiertos familiares probaran lo mejor de la cocina de su tierra. Rocío había insistido en ayudar, a pesar de que acababa de regresar de su luna de miel. Su entusiasmo por conocer a la familia secreta era contagioso, y había pasado toda la semana anterior haciendo preguntas sobre cada uno de los tíos y primos que iba a conocer. ¿Crees que nos pareceremos físicamente?, preguntó mientras disponía las flores frescas que había comprado esa mañana. En las fotografías que nos enseñaste,
María se parece mucho a mamá cuando era joven. Estoy segura de que encontraremos muchos parecidos familiares, respondió Carmen, ajustando los cubiertos de plata que habían pertenecido a su bisabuela. Pero más importante que el parecido físico será descubrir las personalidades y las historias que hemos perdido durante todos estos años. Dolores estaba claramente nerviosa, aunque intentaba disimularlo manteniendo las manos ocupadas con pequeñas tareas de última hora. Había estado correspondiéndose con María durante años, pero conocerla en persona, junto con sus hermanos, era un paso emocional significativo. ¿Y si no nos llevamos bien?, preguntó Dolores de repente. ¿Y si resulta que somos demasiado diferentes después de tantos años de vidas separadas? Mamá, dijo Carmen con firmeza, son nuestra familia. El abuelo Antonio no habría mantenido el contacto con ellos durante décadas si no hubieran sido personas especiales. Y por las cartas de María sabemos que son buena gente. A las 2 de la tarde en punto sonó el timbre de la puerta. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba mientras se dirigía a abrir, seguida de cerca por Rocío y Dolores. Al otro lado de la puerta esperaban 3 personas que inmediatamente reconoció por las fotografías. María, una mujer de unos 50 años con los mismos ojos verdes de la familia; Miguel, un hombre corpulento con una sonrisa cálida; y José, más delgado y con el aire serio pero amable de un maestro de escuela. ¿Carmen?, preguntó María con voz emocionada. Sí, soy Carmen. Y estas son mi madre Dolores y mi hermana Rocío. Lo que siguió fue un momento de silencio cargado de emoción, hasta que María dio el primer paso y abrazó a Carmen con naturalidad. Por fin podemos conocernos como la familia que somos, murmuró. Los abrazos se multiplicaron. Las lágrimas aparecieron en varios ojos, y de repente el recibidor de la casa se llenó de conversaciones simultáneas, risas nerviosas y la calidez inmediata que solo puede surgir entre personas que comparten sangre y historia. Pasad, por favor, dijo Dolores, recuperando su compostura de anfitriona. Tenemos preparada una comida y hay tanto de lo que hablar. Los siguientes minutos se dedicaron a acomodar a los invitados en el comedor, a servir las bebidas y a los comentarios inevitables sobre los parecidos familiares. Era cierto que María se parecía notablemente a Dolores. Miguel tenía la misma estructura facial que había tenido don Antonio, y José compartía con Carmen esa tendencia a observar cuidadosamente antes de hablar. No puedo creer que finalmente estemos aquí, dijo María mientras probaba el salmorejo. Durante años me he preguntado cómo sería este momento, y supera todas mis expectativas. Cuéntanos sobre vuestras vidas, pidió Rocío con curiosidad genuina. Sabemos lo básico por las cartas, pero queremos conocer los detalles, las historias, todo lo que nos hemos perdido. Miguel, que resultó ser tan carismático como había sugerido su correspondencia, comenzó a contar historias sobre su negocio de exportación de aceite de oliva, que había comenzado como una pequeña empresa familiar y había crecido hasta exportar a varios países europeos. Siempre he pensado que heredé el espíritu empresarial del abuelo Antonio, comentó. Aunque él nunca me conoció como su nieto oficialmente, siento que su influencia está en todo lo que hago. José habló sobre sus años como maestro en un pueblo pequeño cerca de Granada y sobre la decisión de adoptar a su hija Lucía cuando sus padres habían fallecido en un accidente de coche. Lucía tiene ahora 15 años y es una estudiante brillante, explicó con orgullo paternal. Siempre le he hablado sobre la familia de Córdoba, aunque en términos generales. Va a estar emocionada de saber que finalmente os hemos conocido. María compartió historias sobre sus 2 hijos, Carlos, que estudiaba ingeniería en Granada, y Ana, que acababa de comenzar sus estudios de medicina en Sevilla. Ana quiere especializarse en pediatría, contó María. Dice que quiere ayudar a los niños como el abuelo Antonio nos ayudó a nosotros cuando éramos pequeños. Carmen escuchaba cada historia con fascinación, construyendo gradualmente un retrato de una familia que había prosperado a pesar de las circunstancias difíciles de su origen. Era evidente que don Antonio había elegido bien al mantener su apoyo secreto durante tantos años. Había ayudado a criar a 3 personas de carácter noble que habían transmitido esos valores a la siguiente generación.
Tengo que confesar algo, dijo Miguel durante el postre. Siempre hemos sabido más sobre vosotras de lo que probablemente pensáis. ¿A qué te refieres?, preguntó Carmen intrigada. Don Antonio no solo nos enviaba dinero, también nos contaba cosas sobre vuestras vidas. Sabía cuándo Carmen había ganado aquel concurso de redacción en el instituto, cuando Rocío había sido elegida reina de las fiestas del barrio, cuando vuestro padre había expandido el negocio de aceitunas. ¿En serio? Rocío se inclinó hacia adelante, fascinada. Siempre decía que tenía dos familias de las que estaba igualmente orgulloso, añadió José. Creo que su mayor tristeza era no poder juntarnos a todos en la misma mesa, como estamos ahora. Dolores se emocionó visiblemente. Él siempre hablaba de vosotros también, aunque nunca mencionaba nombres o detalles específicos. Decía que tenía otros nietos que eran igualmente especiales. La conversación continuó durante horas, saltando entre historias de la infancia, logros profesionales, tradiciones familiares y planes para el futuro. Carmen se dio cuenta de que, a pesar de haber crecido en circunstancias muy diferentes, había sorprendentes similitudes entre las dos ramas de la familia. «Hay algo más que debéis saber», dijo María cuando la conversación comenzó a enfocarse en el futuro. «Cuando mamá murió, encontramos unos documentos que don Antonio le había dejado. Incluían información sobre la propiedad rural que tenéis aquí en Córdoba». Carmen y Dolores intercambiaron miradas de preocupación. «¿Qué tipo de información?», preguntó Carmen. Al parecer, don Antonio siempre tuvo la intención de que la propiedad fuera compartida entre las dos familias. «Hay un testamento que nunca se ejecutó, donde divide la herencia equitativamente entre todos sus descendientes, incluyéndonos a nosotros». El silencio que siguió a esta revelación fue denso. Carmen sintió una mezcla de emociones: sorpresa, preocupación por las implicaciones legales, pero también una extraña sensación de que finalmente todas las piezas del rompecabezas estaban encajando en su lugar. «No queremos crear problemas», se apresuró a aclarar Miguel. «Hemos prosperado por nuestra cuenta y no necesitamos nada de vosotras. Pero pensamos que deberíais saber que don Antonio siempre tuvo la intención de reconocernos oficialmente como familia». «¿Dónde está ese testamento?», preguntó Dolores. «Lo tenemos nosotros, pero nunca hemos hecho nada con él porque no queríamos crear conflictos. Preferíamos mantener la situación como estaba antes que arriesgar la armonía familiar». Carmen reflexionó sobre esta nueva información. Por un lado, complicaba considerablemente la situación legal y financiera de la familia. Por otro lado, representaba la voluntad final de su abuelo de unir oficialmente a sus dos familias. «¿Podríamos ver ese testamento?», preguntó finalmente. María asintió y sacó de su bolso un sobre sellado. «Lo trajimos por si queríais verlo, pero también estamos preparados para llevárnoslo si preferís que las cosas sigan como están». Carmen abrió el sobre con manos cuidadosas y leyó el documento. Era efectivamente un testamento válido, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de don Antonio, donde dividía equitativamente todas sus propiedades entre sus 6 nietos: Carmen, Rocío, Miguel, José, María y los hijos de estos últimos. «Esto cambia muchas cosas», murmuró Carmen después de leer todo el documento. «¿En qué sentido?», preguntó Rocío. «Legalmente, tendríamos que revisar todos los papeles de propiedad, repartir los activos, reorganizar todo el aspecto financiero de la herencia familiar». «Como he dicho», intervino Miguel, «no es necesario hacer nada si preferís mantener el status quo. Hemos vivido bien sin esto durante décadas». «Pero no es justo», dijo Rocío de repente. «Si el abuelo quería que compartiéramos la herencia, entonces deberíamos respetar sus deseos, independientemente de las complicaciones legales». Carmen miró a su hermana con admiración. A pesar de que el reconocimiento oficial de la otra rama de la familia significaría una reducción considerable en su propia herencia, Rocío estaba dispuesta a hacer lo correcto sin dudarlo. «Estoy de acuerdo con Rocío», dijo Carmen finalmente. «Si esta era la voluntad del abuelo, deberíamos cumplirla sin importar las complicaciones». «¿Estás segura?», preguntó Dolores. «Esto significará reorganizar completamente nuestras finanzas familiares». «Estoy completamente segura, mamá. Además,
Carmen sonrió mientras miraba alrededor de la mesa llena de parientes recién descubiertos. Creo que hay formas en las que podríamos hacer que esta situación beneficie a toda la familia. ¿A qué te refieres?, preguntó José. La propiedad rural del abuelo siempre ha sido subutilizada. Tiene potencial para convertirse en algo más grande, algo que podría involucrar a toda la familia y crear oportunidades para las siguientes generaciones. María se iluminó. ¿Estás pensando en algún tipo de negocio familiar? Exactamente. Miguel tiene experiencia en exportación, José conoce la educación y podría manejar programas educativos. María tiene habilidades organizativas. Rocío está casada con un arquitecto que podría ayudar con renovaciones, y yo tengo las habilidades administrativas para coordinar todo. ¿Qué tipo de negocio?, preguntó Miguel, claramente interesado. Turismo rural. La propiedad está perfectamente ubicada, tiene historia familiar, y podríamos crear algo que honre la memoria del abuelo mientras proporciona sustento para toda la familia. La idea se desarrolló a lo largo del resto de la tarde. Miguel aportó su conocimiento sobre marketing y exportación. José sugirió programas educativos sobre agricultura tradicional y historia local. María propuso actividades familiares y talleres de cocina tradicional. Y Rocío se emocionó con las posibilidades arquitectónicas de convertir las instalaciones existentes en una posada rural de alta calidad. Podríamos llamarla Cortijo Don Antonio, sugirió María, como homenaje al hombre que mantuvo unidas a nuestras dos familias durante tantos años. Me encanta esa idea, dijo Carmen, y podríamos crear un espacio donde las futuras generaciones de la familia puedan aprender sobre su historia, trabajar juntas y mantener vivas las tradiciones que el abuelo valoraba tanto. Cuando finalmente se despidieron esa noche, ya no eran extraños que compartían un apellido, sino una familia verdaderamente unida, con planes concretos para el futuro. Habían acordado reunirse la semana siguiente con abogados para comenzar el proceso legal de ejecutar el testamento de Don Antonio, y habían establecido un calendario para desarrollar el proyecto del turismo rural. Carmen se quedó despierta hasta muy tarde esa noche, reflexionando sobre cómo había cambiado su vida en tan pocas semanas. Había comenzado como una mujer que se definía principalmente por su dedicación a mantener las tradiciones familiares existentes, y se había convertido en alguien que estaba activamente creando nuevas tradiciones familiares. Más importante aún, había aprendido que los secretos familiares, por bien intencionados que fueran, tenían el poder de dividir tanto como de proteger. La verdad compartida con amor y respeto había resultado ser infinitamente más poderosa que décadas de silencio cuidadosamente mantenido. 6 meses después, Cortijo Don Antonio abrió sus puertas como una posada rural de lujo que rápidamente se convirtió en uno de los destinos turísticos más solicitados de la provincia de Córdoba. La propiedad ofrecía no solo alojamiento y comida excepcional, sino también talleres de cocina tradicional dirigidos por María, tours educativos sobre agricultura sostenible liderados por José y actividades de exportación de productos locales organizadas por Miguel. Carmen había encontrado su verdadera vocación como coordinadora del proyecto, utilizando sus habilidades organizativas para crear una empresa familiar que honraba el pasado mientras construía el futuro. Rocío y Manuel habían diseñado las renovaciones arquitectónicas que conservaban el carácter histórico del lugar, mientras añadían todas las comodidades modernas. Pero el mayor éxito del proyecto no se medía en términos financieros, sino en las relaciones familiares que había fortalecido. Los primos se visitaban regularmente. Los nietos de Don Antonio crecían conociendo toda su historia familiar, y las tradiciones de ambas ramas de la familia se habían fusionado en una nueva cultura familiar